Las pestes en las sociedades antiguas precapitalistas. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que conviven juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Las civilizaciones en la antigüedad estuvieron en contacto muy estrecho con las epidemias. Las mismas fueron una realidad presente de una forma bastante constante, aunque se caracterizaron en su mayor parte por tener unos alcances que fueron realmente limitados. No obstante, en algunas ocasiones el estallido epidémico fue mucho mayor, desbordó esos estrictos alcances. Las pestes, nombre que se daba antes a todas las grandes epidemias, de donde el nombre de enfermedades, pestilencias, que aún se aplica a veces a las enfermedades epidémicas. Este término designa hoy a la peste bubónica únicamente, pero también se le llamaba peste antigua, enfermedad completamente desaparecida, que se manifestó en la antigüedad por tres grandes epidemias: la peste de Atenas, relatada por Tucídides; peste antonina, descrita por Galeno; y peste Cipriano, en el siglo III de nuestra era. Las enfermedades de contagios masivos crean un impacto social sobre la enorme mortandad que con el tiempo se denominan pestes, pestilencias, plagas, que serán considerados como castigo de Dios. La Biblia, del libro sagrado de los autores santos, manejaron hábilmente el discurso como castigo a nuestra infidelidad, a la desobediencia a la ley divina. Es la causa del castigo de los pecados individuales, colectivos y de un reino. La peste se convierte en el heraldo de la muerte, junto a sus compañeras, el hambre, la guerra y la muerte, que es la fatalidad mortal de la vida, que está sujeto al juicio de las vidas que hicieron. Entonces, eso nos quiere decir que el inicio de la Edad Antigua, hasta el siglo XIX, se terminó con la creencia de que las enfermedades eran producidas por castigos divinos o causadas por los malos olores, y se pasó a la teoría microbiana de la enfermedad. Sin embargo, estas enfermedades, aún en la actualidad, las pestes en las sociedades precapitalistas. Entre las principales pandemias se encontraron a la peste de los hititas, bajo el reinado de Mursili II, la peste de los filisteos, la famosa pandemia de Atenas en época de Pericles, las pestes sufridas por el ejército cartaginés en Sicilia, las padecidas por la Roma republicana, las del Imperio Romano en los siglos II y III, finalizando con la peste de Bizancio en época de Justiniano. En la historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides nos informa de una epidemia que se inició en Atenas durante el segundo año de esta batalla, causando una mortalidad espantosa en la población ática, hacinada en las barracas situadas entre las murallas largas. En aquellos tiempos se pensaba que estas enfermedades se debían al enojo de Apolo por algún crimen cometido por los hombres en su ámbito religioso. Además menciona que la epidemia empezó en Etiopía, entró en Egipto y en Libia, y allí en Atenas, con los barcos que entraban en el puerto de Pireo. Refiere que a pesar de las procesiones impetratorias y preguntas a los oráculos, murieron hombres piadosos e impíos, justos y soberbios, ricos y pobres por igual. Además nos dice que los médicos no acertaban el remedio, ya que al principio lo desconocían y muchos de ellos morían al visitar a los enfermos. En Grecia, las pestes constituyeron fenómenos por lo general estrictamente locales, lo que venía favorecido por la propia atomización política del mundo griego y por unas comunicaciones realizadas sobre todo por el mar.
Apenas se tiene referencia sobre la práctica de unos determinados ritos por parte del sabio Tales de Mileto en Esparta. Esta peste fue interpretada como un castigo divino causado por el enojo ante hechos diversos, pero el propio dato de que el personaje traído desde Creta, Epiménides, fuera quien abarcara con la plaga recurriendo a unos ritos, demuestra a la postre la limitación del fenómeno. Pero si Grecia, las pestes o pestilencias fueron escasas y de relativa baja incidencia, por el contrario, el caso de Roma, los alcances de las epidemias fueron muy distintos. En el caso de Roma, la peste de Justiniano en el Imperio bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de ahí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población, y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba al de vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del Imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y el floreciente Edad Media. El COVID en la actualidad. Para entender cómo se ha ido manifestando la propagación de las pandemias y pestes, también es necesario conocer las precedentes pandemias. Otra gran pandemia que afectó a la humanidad fue la llamada gripe española, ya que España, al ser neutral en la Primera Guerra Mundial, notificó su presencia. Esta se caracterizó por la fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio extremo, diarreas y vómitos ocasionales, y la mayoría de las personas que fallecieron tuvieron una neumonía bacteriana secundaria. El primer brote se detectó el 4 de marzo de 1918 en un campamento del ejército de Estados Unidos en Funston, Kansas, y viajó hasta Francia con el contingente militar estadounidense destinado a combatir en la Gran Guerra. La segunda oleada epidémica salió de las ciudades de Brest, Francia, Boston, Estados Unidos de América, y Fredericton, Sierra Leona, durante agosto de 1918. A finales de febrero de 1919 estaba invadida gran parte del planeta, cesando a finales de diciembre. El tercer y último brote localizado en Europa y Norteamérica surgió a principios de 1919 y se extinguió en marzo siguiente, castigando dentro de Europa con mayor rigor a España e Italia. Esta pandemia se estima que el grado de afectación alcanzó un rango entre 400 y 600 de cada 1.000 habitantes y provocó al menos 100 millones de óbitos, especialmente entre los menores de 5 años, varones, jóvenes de 20 a 40 años de edad, mayores de 60 años y mujeres, provocando serios daños en la economía. Hacia 1957 hubo otra pandemia conocida como gripe asiática, que se debió al virus H2N2, y en 1968 se presentó la gripe de Hong Kong debido al virus H3N2. Otro de los problemas de salud pública emergió en la década de los 80 del siglo XX, con la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, el que ha ido en parte controlando un cuanto de sus complicaciones y a la muerte que conllevan a partir de 1996, con la aparición de la terapia antirretroviral. Sin embargo, el SIDA aún persiste. El ser humano ha padecido otros males como la sífilis, la fiebre amarilla, el ébola, entre otras más. En 2003 apareció el SARS y a finales del 2019 el COVID-19. Entonces podemos decir que desde la Edad Media el personal médico ha muerto atendiendo a sus pacientes como lo es en la actualidad.
Actualmente, expertos han advertido que la mitad de la población mundial estará infectada por el COVID-19 a final de este año. Lo cierto es que algunos gobiernos han actuado con tibieza ante la pandemia del COVID-19 o ignorando su potencial letalidad, exponiendo a la población a sus efectos. En conclusión, podemos observar el origen y desarrollo de estas pandemias, al igual que las medidas que se tomaron en su momento, puesto que por la gravedad de la situación, los mismos propios médicos profesionales de esa época, pese a la limitación, tuvieron que actuar, pese a las consecuencias que podrían contagiarse, por ejemplo, en Atenas y en Roma, al igual que en la Baja Edad Media, ya que cuando los médicos que afrontaban la peste dispongan por un lado de la observación, pero también, sobre todo, algunos textos antiguos sobre la peste, destacando sobre todas ellas las observaciones de Galeno. Asimismo, las medidas que tomamos actualmente frente a la pandemia del COVID, pues nos hace reflexionar y recordar que a lo largo de nuestra historia se ha ido incrementando nuevas enfermedades, inclusive nuevas investigaciones para la cura. Al igual que en las anteriores civilizaciones, cabe mencionar también que gracias a las investigaciones de autores de aquella época se pueden hacer un estudio y análisis profundo de las pandemias.